Conocí a un chico agradable. Soy una mujer, por cierto. Y ahora me doy cuenta de que estaba mejor sola. Y pronto entenderás por qué me siento así. Al principio fue bastante bien y terminé siendo invitada a salir por alguien. El chico no era exactamente mi tipo, siendo honesta. Era bastante guapo, pero creo que era un poco inmaduro para mí. Además, él era más joven. Decidí darle una oportunidad porque me invitó a dar un paseo en coche, y pensé que eso era un poco más interesante que sentarse en una cafetería compartiendo silencios incómodos. Vino a recogerme por la mañana, me subí a su coche, y partimos para nuestra cita en coche. Planeamos ir a un pequeño lugar turístico con unas vistas geniales. Íbamos a almorzar y luego regresaríamos a casa por la noche. Fue una mañana y tarde agradables. Me convenció de que no era tan inmaduro como pensaba. Fue una cita divertida. Cuando empezó a oscurecer, decidimos regresar a nuestra ciudad natal. Fue cuando estábamos conduciendo de regreso esa noche, que noté un cambio en su comportamiento. Empezó a actuar extraño. Las vibras que emitía eran muy de, no quiero que te vayas todavía, y por favor, no me dejes. Aguanté su necesidad esperando que cambiara su actitud una vez que notara que me estaba haciendo sentir incómoda, pero no cambió. Su necesidad y su actitud mandona eran fuertes. El chico que me había hecho reír y con el que estaba interesada en tener una segunda cita había desaparecido, y ahora estaba un tipo dominante y controlador sentado al volante. Habíamos hablado antes sobre cómo ambos teníamos que trabajar por la mañana. Pensé en esa parte de nuestra cita al notar lo oscuro que se estaba poniendo. Ya no estaba interesado en intentar conversar conmigo, ni en hacerme sonreír o reír. Había creado una atmósfera tan horrible en el coche que apenas podía atreverme a mencionarle lo tarde que se estaba haciendo. Decidí que lo dejaría tan pronto como pudiera salir del coche. Para que mi plan funcionara, solo necesitaba que se detuviera. Íbamos por caminos rurales oscuros, no había muchas oportunidades para pedirle que se detuviera. Esperé mi momento y cuando vi las luces de una tienda de conveniencia más adelante, dije la frase que había practicado en mi mente durante los últimos 15 minutos. «Oye, ¿te importa detenerte? Quiero usar el baño», le pedí. Estuvo de acuerdo y pensé que me libraría de este tipo raro. Esperaba que se detuviera en el estacionamiento de la tienda de conveniencia, pero pasó de largo. Dije algo como, «Oye, ¿por qué no paraste?» Y él respondió, «Conozco un baño público más cerca de casa». Odiaba que pudiera haber parado fácilmente, pero no lo hizo. Eventualmente se detuvo, pero lo hizo en un baño público en medio de la nada. Dudaba que hubiera señal de celular, pero revisé mi teléfono antes de salir y noté que tenía un par de barras. Pensé que podría guiar a alguien para que viniera a recogerme desde allí, o al menos compartir mi ubicación, así que aproveché mi oportunidad. Salí del coche, me puse de pie y luego me agaché para recoger mi bolso. Agarré una de las asas del bolso y me giré para caminar hacia el baño. Entonces sentí cierta resistencia. Era como si mi bolso estuviera atascado. Miré hacia atrás y vi que mi cita estaba sujetando la otra asa de mi bolso. Me quedé ahí, atónita. No podía creer que este chico pudiera empeorar. Mis ojos se encontraron con los suyos y él me dijo, «¿De verdad necesitas eso solo para usar el baño?» Acababa de dejar caer mi teléfono en el bolso, así que ni siquiera podía agarrarlo. Me congelé. Realmente no sabía qué hacer. No podía quedarme en medio de la nada sin bolso, sin teléfono y sin abrigo. No estaba prestando mucha atención a las carreteras por las que habíamos pasado, así que no sabía cuánto tiempo me llevaría a llegar a casa. A regañadientes, tuve que volver a subirme al coche de ese tipo raro. Nos pusimos en marcha. Tenía que ocultar mi miedo ante él. Era controlador, pero no iba a vencerme. No quería que pensara que tenía algún tipo de poder sobre mí. No quería darle esa victoria. Lo siguiente que intenté fue insinuar que tenía calor y necesitaba algo para beber. Me sorprendió que realmente no necesitara mucha persuasión. Supuse que él también tenía sed. A este punto, habíamos estado conduciendo alrededor durante un par de horas. Cuando nos acercamos a una tienda de conveniencia, estacionó en el lugar más alejado y dijo que volvería enseguida. Salió del coche rápidamente y pensé para mis adentros que ahora era mi oportunidad. Intenté escapar cuando él entró en la tienda, pero la puerta no se movía. Debía haberla cerrado con llave. Volvió con una gran sonrisa en la cara. Tan pronto como abrió su puerta, me deslicé hacia su asiento y empujé con todo mi peso contra la puerta. Esto hizo que retrocediera un poco.
Le dije que si no me dejaba en paz llamaría a la policía. Uno de los empleados de la tienda de conveniencia salió en el momento perfecto para sacar las bolsas de basura y se dio cuenta de nuestra acalorada discusión. Cuando mi cita se dio cuenta de que lo observaban, chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Luego se subió a su coche y se fue a toda velocidad. Llamé a un taxi y me fui a casa. Estaba alterada, pero hice todo lo posible por mantenerme firme hasta que estuve detrás de una puerta cerrada. Luego salió todo. Estaba realmente molesta. Más tarde, cuando hablé con la policía sobre él, me enteré de que había acosado a su exnovia y tenía una advertencia oficial de la policía solo un mes antes de nuestra cita en coche. Es increíble decir que llegué a casa sana y salva porque realmente no sé de qué es capaz ese tipo. Espero no volver a encontrarme con él nunca más. Esto fue en enero a principios de este año. Mi amigo y yo acabábamos de empezar a trabajar en nuestro proyecto de película y estábamos buscando ideas de lugares para filmar. Condujimos hasta un puente colgante a aproximadamente 1 hora de nuestra ciudad natal. Era un puente inestable de unos 400 pies de largo y 60 pies sobre el agua. Este puente estaba solo destinado para caminar, no para correr, andar en bicicleta o cualquier otra cosa. Estaba paralelo a otro puente, uno hecho para vehículos. Mi amigo y yo tomamos un par de fotos del puente antes de regresar al otro lado, donde había vías de tren y un vecindario. Aproximadamente a mitad del puente, escuchamos gritos provenientes del otro puente. Miramos y parecía ser una mujer agitando los brazos como si intentara llamar nuestra atención. Gritaba un nombre, lo que me pareció ser Hayden o Aiden, que no eran ni el nombre de mi amigo ni el mío. Gritamos de vuelta que no éramos ellos, pensando que eso terminaría la conversación. La mujer se quedó allí mirándonos. Tratamos de ignorarlo pensando que el asunto estaba resuelto, pero entonces la mujer salió corriendo a toda velocidad por el puente en la misma dirección en la que íbamos nosotros. Pensamos que era extraño, pero nos reímos y seguimos adelante. Llegamos al otro lado del puente y comenzamos a filmar cerca de las vías. Sé que es peligroso, pero este era un punto de cruce regular para el sendero del puente. Mientras estábamos en medio de una escena, escuché una voz familiar gritar detrás de mí. Era la misma mujer gritando lo mismo. Ella estaba parada en la cima de la colina de ese vecindario al otro lado de las vías. Una vez más le gritamos que no la conocíamos y que no éramos las personas que ella creía. La mujer salió corriendo de nuevo, pero esta vez hacia nosotros. Esto nos asustó porque... ¿Por qué esta mujer necesitaría llegar a nosotros tan desesperadamente? Mi amigo y yo rápidamente agarramos nuestras cosas y nos dirigimos al puente colgante, sabiendo que no se suponía que debíamos correr por él. Caminamos muy rápido, lo que hizo que el puente se balanceara. Es como si nuestro instinto de lucha o huida se hubiera activado. La mujer había llegado al comienzo del puente cuando nosotros ya estábamos a mitad de camino, aún gritando, pero esta vez en un tono de odio. Fue entonces cuando me di la vuelta una vez para ver cuánta distancia había entre nosotros. La mujer se había detenido al comienzo del puente y noté que estaba sosteniendo algo detrás de su espalda. A pesar de que había dejado de correr hacia nosotros, seguimos corriendo por el puente. Nos giramos una vez que llegamos al otro lado para ver que la mujer aún estaba allí, manipulando algo en sus manos. Mi amigo sacó su teléfono y comenzó a grabar a la mujer, lo que hizo que ella se diera la vuelta de inmediato y se marchara. Nunca supimos por qué nos perseguía o qué estaba sosteniendo en su mano. A veces pienso y me pregunto si tal vez necesitaba ayuda. Pero ¿por qué no gritar por ayuda? Simplemente encuentro extraño que después de decirle varias veces que no éramos las personas que ella creía, aún nos siguiera. Tuve dificultades para dormir durante una semana después de este incidente, ya que no podía sacarme de la cabeza la idea de lo que esta mujer quería hacer con nosotros. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Soy del campo. De hecho, la casa de mi familia está justo detrás de la sombra de una montaña alta. La tierra sobre la que se alza la montaña en realidad pertenece a mi abuelo. Nuestra familia siempre ha estado feliz de permitir a los aldeanos usar la tierra, siempre que una pequeña porción de sus ganancias se compartiera con nosotros. Con eso quiero decir que los terrenos son libres para caminar, los campos son libres para trabajar y la casa es libre. Para mí, eso no parece un maltrato.
Debido a la historia de mi familia de ser más que generosa con este arreglo, hemos sido atacados por ladrones a lo largo de los años. Como nuestra familia quería asegurarse de que continuáramos con este espíritu comunitario, los hombres mayores de mi familia se ofrecieron para patrullar las cordilleras de la montaña por la noche en busca de ladrones. Mi familia a menudo me recordaba las áreas de la montaña que serían peligrosas de noche. En sus palabras eran solo para adultos. El mundo de los adultos no se permitían niños. Sin embargo, eso no nos detenía a mis amigos y a mí de explorar. Descubrimos rápidamente por qué los adultos no querían que jugáramos en esas áreas. Por un lado, la vida silvestre, pero más realísticamente, había una cueva bastante profunda, y para nosotros, los niños, esa cueva era uno de nuestros lugares de juego favoritos. Sentíamos que era nuestra. Eso me lleva a esta experiencia que tuve cuando era niño, de la cual estoy seguro que vivirá conmigo por el resto de mis días. Estaba jugando en las áreas prohibidas de la cordillera de la montaña, como de costumbre, en la cueva. De repente tuve la necesidad de orinar, así que decidí salir y hacerlo detrás de un árbol. Normalmente estábamos nerviosos por estar en lugares donde explícitamente nos dijeron que no jugáramos, pero ser atrapado orinando ahí, bueno, eso realmente me daba escalofríos, si me permiten la expresión. Básicamente, tenía doble miedo de ser atrapado. Seguí mirando alrededor para asegurarme de que la costa estuviera despejada. Pero entonces, mientras estaba en medio de la acción, vi a alguien. Había un extraño caminando hacia la cueva. Estaba junto al río. Me escondí rápidamente detrás del árbol. Ni siquiera tuve la oportunidad de subirme los pantalones. Era un hombre de mediana edad, por lo que parecía, y no conocía a ese hombre. Nunca lo había visto antes. Conocía a todos los que tenían permiso para usar la cordillera de la montaña. No era un pueblo grande. Mi familia había estado hablando de alguien que había estado robando hongos, y eso puede sonar trivial, pero algunos de estos hongos que cultivamos podían tener un buen precio. Tenía sentido que este extraño pudiera ser el ladrón del que todos hablaban. Llevaba una mochila y claramente estaba buscando algo. Si este era el ladrón que preocupaba tanto a mi familia, entonces no quería que me viera. Me quedé lo más quieto posible, fuera de la vista entre los árboles y arbustos. Me sentí como un idiota. Esto era exactamente lo que mis padres me habían advertido. Observé al extraño. Parecía estar buscando algo y actuaba con cautela. Lo vigilé para asegurarme de que no me viera ni se acercara. Quiero decir, no tenía un plan si se acercaba, solo estaba demasiado asustado para quitarle los ojos de encima. Lo observé un rato, y entonces noté que alguien se acercaba por detrás de él. Conocía muy bien a quien se acercaba. Era mi tío. Se acercó al extraño. Mi tío llevaba una pala. Detuvo al hombre y parecía que esos dos estaban conversando. Estaba demasiado lejos para escuchar algo de lo que decían. Mi tío parecía estar reprendiéndolo, dándole una buena bronca. El extraño, o debería decir ladrón, se quitó la mochila, aparentemente por orden de mi tío. Mi tío le arrebató la mochila al ladrón, la abrió y entonces vi que mi tío se enfureció mucho. Entonces ocurrió algo que nunca pensé que sería una posibilidad. Mi tío golpeó al ladrón en la parte posterior de la cabeza con la pala. El ladrón se desplomó y cayó de bruces en la tierra. Mi tío arrastró al extraño al río y observó cómo su cuerpo sin vida flotaba corriente abajo. Luego mi tío se alejó en la dirección opuesta como si nada hubiera pasado. Eso me asustó muchísimo. Mi tío era el menor de los dos hermanos, el mayor era mi padre. Y hombre, mi tío me había hecho reír tantas veces cuando era niño. Era hilarante, pero en ese momento no se parecía en nada a sí mismo. Se veía tan frío y sin expresión. Se pone peor, porque esa noche vino a nuestra casa a cenar y tuve que sentarme frente a él sabiendo lo que sabía. Estaba sonriendo y bromeando como de costumbre, como si nada hubiera pasado. En un momento, me miró directamente a los ojos y pensé para mí por un breve segundo, mientras él y mi padre hablaban sobre intrusos en la cordillera de la montaña. Si él sabía que el ladrón nunca volvió. No estoy seguro de qué le pasó, pero puedo suponer basándome en lo que vi. Si logró escapar, nunca fue a la policía ni nada. Aprendí sobre el mundo de los adultos que me habían advertido con sus áreas prohibidas ese día. Fue una experiencia realmente aterradora, y no he podido mirar a mi tío de la misma manera desde entonces. Esto me ocurrió cuando estaba en la escuela primaria. Por lo general me tomaba unos 30 minutos caminar de la escuela a casa.
Vivía cerca del paseo marítimo, así que siempre era un paseo agradable. En el camino a casa había 2 semáforos en una gran carretera de 2 carriles. Mi escuela estaba junto al mar. Me encantaba. Solía caminar en un grupo de amigos cercanos de unos 3 o 4. Solíamos charlar sobre las últimas modas y tendencias, tareas, ese tipo de cosas. Fue una época muy divertida cuando pienso en ella. Era verano en mi 3er año de primaria. Como de costumbre, estaba esperando a mis amigos afuera de la escuela, junto al patio de juegos después de que terminaban las clases. Noté a un hombre mayor en un coche blanco mirándome a través de su ventana abierta. Al principio pensé que era un niño porque era un hombre muy bajo y delgado. Estaba tan hundido en su asiento que apenas podía verlo, sin mencionar que tenía la gorra bajada justo por encima de los ojos. Recuerdo que la gorra tenía un logo. Su piel también estaba ligeramente quemada por el sol. Parecía tener entre 40 y 50 años. Bajó completamente la ventana, se inclinó sobre el asiento del pasajero y gritó: «Lo siento, pero tu padre ha tenido un accidente. Lo han llevado de urgencia al hospital. Soy amigo de tu padre y estoy aquí para llevarte a verlo al hospital». Por supuesto, cuando escuchas algo tan terrible como eso te impacta. Pero nunca había conocido a este hombre antes. Cuando eres joven y un adulto te dice que te subas al coche, le haces caso, ¿verdad? No sabía qué hacer. ¿Qué se supone que debía hacer en ese momento? Mis piernas estaban congeladas en ese punto. Uno de mis amigos llegó. Comencé a contarle lo que acababa de escuchar del hombre mayor en el coche, pero nuestra conversación fue interrumpida. «Apúrate, tu padre te está esperando», gritó el hombre en el coche blanco. Mi amigo y yo no dijimos nada. «Tu padre me pidió que viniera a buscarte», dijo. Esas palabras me molestaron. No lo conocía, pero estaba tan preocupado por mi padre. Solo estaba en el 3er año de primaria. Estaba tan confundido y muy cauteloso con la situación. Algo en mi instinto me decía que esto era muy peligroso. Este enfrentamiento entre nosotros y el hombre en el coche duró unos 10 minutos, hasta que dijo: «Está bien, no te subas. Espero que tu padre te perdone». Subió la ventana, encendió el coche y se fue. Observé el coche alejándose. Tenía sentimientos encontrados de culpa por no aceptar el viaje con él para ver a mi padre en el hospital, pero sentía fuertemente que no era seguro. Después de un rato, mi amigo y yo decidimos irnos a casa como de costumbre. Estaba nervioso todo el camino a casa mientras caminábamos por el paseo marítimo. Llegué a casa y hablé con mi madre sobre lo que había sucedido. Ella confirmó que el viejo espeluznante era un mentiroso. Informó esto a la escuela y a la policía. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Me alegra tanto que no te subieras al coche de ese hombre». Al día siguiente en la escuela, todos los estudiantes fueron reunidos y se les dio una advertencia sobre ese hombre extraño y se les contó lo que me había pasado. El maestro explicó que si veían a un hombre mayor con una gorra en un coche blanco y les decía que un familiar o amigo había tenido un accidente y que los llevaría al hospital, no debían creerle y debían alejarse de él lo más rápido posible. Más tarde supe que un niño había desaparecido no muy lejos de nuestra escuela y se desconocía su paradero. Se dijo que el niño había sido engañado para subirse al coche de un extraño y la policía estaba llevando a cabo una investigación. No sé cómo terminó ese caso, pero rezo para que el niño haya sido devuelto a salvo y el perpetrador haya sido arrestado. ¿Qué me habría pasado si me hubiera subido a ese coche? Ahora soy mucho mayor, pero pienso en esto a menudo y cuando lo hago siempre se me pone la piel de gallina. Estaba cenando con mi novio y el lugar donde estábamos tenía un espectáculo en vivo justo al lado. Decidimos escuchar afuera a algunas de las bandas que estaban tocando una vez que terminamos de comer. Eran alrededor de las 9 de la noche en ese momento. Poco después de salir, una chica se me acercó y comenzó a hablarme de todo tipo de cosas. Tenía el pelo rojo brillante, muchos piercings y tatuajes. Lo primero que hizo fue halagar lo que estábamos usando. Yo no llevaba nada especial, solo un vestido rosa liso y Crocs. Parecía muy amigable y continuó la conversación con nosotros, principalmente conmigo. Supuse que era porque tengo piercings y un tatuaje, tal vez por eso. También pensé que podría estar borracha o simplemente ser muy amigable. Eventualmente me hizo una pregunta extraña que realmente no entendí, y que no puedo recordar exactamente, algo así como: «¿Cuál es tu propósito aquí?», o algo similar.
Solo recuerdo no entender lo que me estaba preguntando y simplemente le dije dónde trabajaba porque sonaba como si eso fuera lo que me estaba preguntando. Ella dijo que trabajaba en el club de striptease en la misma ciudad y que fuera a bailar. Luego se fue abruptamente mientras enviaba mensajes en su teléfono y se acercó a un tipo. Mi novio y yo nos inclinamos. No pensé nada de eso y pasamos junto a ellos después de girar la esquina. Mi novio me dijo que revisara si nos estaban siguiendo. Miré por encima del hombro y no vi a nadie. Caminé un poco más y volví a mirar atrás y ahí estaba el tipo. Caminaba extremadamente rápido y nos alcanzó bastante rápido. Nos siguió hasta mi coche, que estaba al menos a 1 milla de distancia, hasta que nos subimos y cerramos las puertas con llave. Estaba a solo unos pocos pies de mi coche antes de darse la vuelta. Mi novio me dijo que arrancara el coche lo más rápido posible, y una vez que nos fuimos me contó que cuando pasamos junto a ellos, había escuchado a la chica decirle al chico algo como, «Ella está un poco nerviosa, pero...» y tuvo una mala vibra. Pensaba que me estaban tratando de traficar para explotación sexual, o que iban a intentar convertirme en trabajadora sexual. Tal vez secuestrarme, no estoy del todo segura. No habría sido muy difícil para él hacerlo, ya que al menos doblaba mi peso, ya que solo peso 45 kilos. No seguía con mucha rapidez y en serio, ¿cuál podría haber sido el motivo? Lo siento si esto parece confuso, solo estoy un poco asustada. Esto no me pasó a mí, pero le pasó a una amiga cercana y me dijo que desea permanecer anónima, pero puedo decirles que está en sus 20s y es muy atractiva. Voy a contar esta historia como si me hubiera pasado a mí para que la escuchen tal como me la contó mi amiga. He estado trabajando hasta tarde en la oficina casi toda la semana, lo que me ha hecho perder mi autobús regular de regreso a casa. Usualmente, si no trabajaba hasta tarde, bajaba del tren y luego tomaba el autobús, pero debido a que estaba trabajando hasta tarde tuve que tomar un taxi a casa toda la semana. La noche en que ocurrió esta experiencia, bajé del tren y vi que solo había otra persona esperando en la fila para tomar un taxi en el lugar habitual. Me sentí aliviada porque al menos no iba a tener que esperar mucho. Justo cuando estaba a punto de ponerme en la fila, un hombre bajó corriendo las escaleras de la estación. Se adelantó a mí y se puso en la fila. Esto me sorprendió y me molestó, pero no podía hacer nada al respecto. Supongo que debería haberme apresurado a ponerme en la fila yo misma. Intenté no dejar que me molestara, sería solo una corta espera hasta que pudiera irme a casa. Me puse en la fila detrás del hombre. Después de esperar unos 15 minutos, apareció un taxi y recogió a la primera persona que estaba esperando en la fila, una mujer de mediana edad. Las persianas metálicas de las escaleras de la estación de tren detrás de mí se cerraron de golpe. Era más tarde de lo que pensaba. Me preguntaba si las luces de la estación se apagarían y todo el personal se iría. No quería estar allí sola. Bueno, todavía no estaba sola. El hombre que se había adelantado aún estaba esperando su taxi. Momentos después, un taxi se detuvo y el hombre se subió. Antes de subirse, creo que estuvimos esperando otros 20 minutos. Esta fue una espera mucho más larga de lo habitual y, pensándolo bien, el primer taxi que apareció era negro y el segundo también era negro. ¿Solo había un conductor de taxi trabajando? Me aseguré de mirar la cara del conductor. Esperé allí sola, lo cual era un poco inquietante. Esperaba que apareciera un taxi pronto. No me gustaba estar sola en un área oscura tan tarde. Finalmente, después de unos 20 minutos más o menos, apareció un taxi negro. Era el mismo conductor que había visto antes. Me subí. Estaba cansada de estar de pie y me alegró sentarme. Le dije al conductor a dónde quería ir y le pedí si podía dejarme en un lugar específico. ¿Puede llevarme al patio de construcción?, le pregunté. La razón por la que pedí el patio de construcción fue porque estaba muy cerca de mi apartamento y los conductores y repartidores nunca parecen encontrar donde vivo. El patio de construcción era bien conocido, así que siempre pedía que me dejaran allí. Con eso nos alejamos en la noche. Era una noche oscura. El verano se había ido y el otoño estaba aquí. El conductor del taxi entonces dijo, «Parece un trabajo duro. ¿Vas a trabajar en el turno de noche?». Estaba demasiado cansada para entablar una conversación con el conductor, así que respondí algo simple como, «Sí, supongo». Siempre soy cautelosa al dar información personal. No necesitaba saber más, así que mantuve la conversación vaga. Nos acercábamos al patio de construcción y empecé a buscar en mi bolso el dinero para la tarifa del taxi.
¿Realmente trabajas en uno de esos edificios de oficinas junto al patio de construcción? Me preguntó el conductor. Pensé, ¿qué tipo tan entrometido? No, no trabajo allí. Le respondí un poco bruscamente. No sabía qué intentaba lograr. ¿Por qué le importaba dónde trabajaba? Tan pronto como le dije que no trabajaba allí y que no iba a trabajar en el turno de noche, cambió. En lugar de detenerse en el patio de construcción, aceleró y siguió derecho. Oye, puedes dejarme aquí, te estás pasando, le dije. Empecé a entrar en pánico, no sabía qué hacer. Él no dijo una palabra, solo parecía concentrado en la carretera. Conductor, aquí está bien, déjame salir, le dije. Podía escuchar el miedo en mi voz, tenía un tono tembloroso. Subiste a mi taxi el martes por la noche, ¿no? Dijo mientras me miraba por el retrovisor. No mostraba signos de detener el taxi. Estaba realmente asustada ahora. Asustada de hacia dónde se dirigía esto o hacia dónde íbamos. Había tomado un taxi todas las noches de esa semana, pero ¿qué importaba? ¿Por qué este tipo estaba tan interesado? Me quedé paralizada en el asiento trasero del taxi. Todavía puedo recordar la canción que estaba sonando en la radio y el olor a cuero de los asientos. No podía entender lo que estaba pasando. Condujimos durante un par de minutos más por una carretera oscura. La falta de luz hacía que todo fuera 10 veces peor. Más adelante, vi las luces de una tienda de conveniencia que uso regularmente. Y recuerdo vívidamente pensar, ¿me encontrará alguien cuando este taxi finalmente se detenga? Estaba asustada de cuáles eran las intenciones del conductor y de lo que era capaz. Creo que en ese momento alcancé mi límite. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Qué sigue?, me preguntaba. Y luego, para mi absoluta sorpresa, nos detuvimos en el estacionamiento de la tienda de conveniencia. Tan pronto como nos detuvimos, el conductor se dio la vuelta y me habló en un tono calmado. Lo siento mucho. Si quieres presentar una queja sobre mí, puedes hacerlo. Aquí está mi tarjeta con toda mi información. Puedes llamar a mis jefes y decirles mi nombre. Todo está en mi tarjeta. Continuó explicando que él fue el conductor que me recogió y me dejó el martes, y debido a la ubicación donde quería que me dejaran, me recordó. Dijo que se preguntaba por qué alguien querría ser dejado en un patio de construcción de noche. Luego dijo, ¿recuerdas al tipo que estaba esperando en la fila delante de ti en la estación de tren? Bueno, ese tipo también quería ser dejado en el patio de construcción. Recordé a ese tipo, el que se había adelantado en la fila. El conductor dijo que mientras lo llevaba de regreso al patio de construcción, hizo un par de llamadas. Decía cosas como, estaré allí pronto, y creo que serán unos 20 minutos más después de que llegue. Pensaba, bueno, ¿y qué? Podría haber un turno de noche en el patio de construcción. A veces escucho trabajos en curso cuando paso por allí para llegar a casa. ¿Por qué mi taxista no me está llevando a donde quiero ir? Le pregunté si podría haber sido una coincidencia y qué intentaba decirme, y él respondió, ese tipo no parecía un empleado. No había coches ni camiones en el estacionamiento, y no había luces encendidas en la oficina ni en el patio. Luego vi una minivan estacionada justo al lado de la entrada. Tenía ventanas polarizadas y había unas 4 personas allí. Cuando mis faros iluminaron el parabrisas, todos se agacharon como si no quisieran ser vistos. Por esa razón encontré a esas personas y a mi pasajero muy sospechosos. Así que, lo siento mucho si tomé decisiones por mi cuenta, y si quieres reportarme, está bien. Pero nunca podría dejarte allí con esos hombres en esa camioneta. Miré al conductor. Parecía que tenía lágrimas en los ojos, esperando a salir. Me preguntaba si había una razón por la cual entendía estas señales de alerta. Era un tipo joven y estaba tomando un gran riesgo al hacer lo que hizo. Casi tenía sentido, pero supuse que aún podría haber sido una coincidencia. Entonces recordé algo que me hizo estremecer. Mientras estaba esperando en la fila, mi madre llamó. No le gustaba cuando trabajaba hasta tarde y quería ver cómo estaba. Recuerdo las palabras que dije por teléfono. Sí, estoy a punto de tomar el taxi ahora. Me dejará en el patio de construcción. Ese hombre estaba delante de mí en la fila en ese momento. Comenzó a tener sentido. Tal vez el conductor tenía razón, parecía que el tipo delante de mí estaba planeando algo. No he pensado en esto durante años y estoy muy agradecida con el conductor del taxi. Por supuesto no lo denuncié. Ese tipo podría haberme salvado esa noche de esos hombres en la minivan con ventanas polarizadas.
No quiero ni pensar cuáles podrían haber sido sus intenciones. Era un día cualquiera. Mi familia y yo teníamos planeado un viaje a un lugar lejano de casa, un parque en Filipinas llamado Helian Badan. En el camino, utilizamos un rastreador GPS para llegar a nuestro destino. Ninguno de nosotros sabía que el GPS podría no ser preciso. Seguimos la ruta indicada. Mi tío estaba conduciendo el coche. Era un coche grande, lo suficientemente espacioso para que cupieran muchas personas dentro. Estábamos subiendo una colina rodeada de árboles altos, y ya estaba atardeciendo. Me quedé dormido por un rato porque estaba agotado por el largo viaje. Pronto me desperté con la voz de mi madre diciendo, «Cuidado, nos vamos a caer». Miré por la ventana del coche, y vi que estábamos en la cima de una colina. Los lados de la carretera eran tan estrechos y ajustados que un giro equivocado y todos caeríamos al vacío. Mis primos y yo estábamos en la parte trasera del coche. Nos quedamos callados porque sabíamos que no debíamos entrar en pánico en situaciones como esta. Mi mamá era la única que estaba asustada. A medida que avanzábamos, mi tío condujo lentamente y, afortunadamente, no nos caímos. Logró encontrar un área para hacer un giro en U. Aún estábamos en la cima de la colina, pero esta área era lo suficientemente amplia. Después de regresar a la carretera principal de manera segura, estábamos todos temblando de miedo. Horas más tarde de conducción ya era de noche. No había nada a la vista, solo un vacío de oscuridad. Esta vez, mi familia no siguió el GPS. Confiaron en la memoria porque ya habían estado en esa carretera antes. Volvíamos a subir una colina. No tenía idea de dónde estábamos, pero todo lo que veía eran árboles alrededor del coche y el sonido tranquilo de las ruedas del coche sobre la grava. En algún momento nos detuvimos. Estaba confundido, pero parecía que el camino terminaba. Todos en el coche estaban en silencio. Mi madre le pidió a mi tío que revisara afuera. Cuando abrió la puerta del coche, hacía mucho frío. El viento era fuerte y escuché el ruido de los árboles. Era realmente espeluznante y me dio un escalofrío. Mi tío cerró la puerta del coche y, cuando encendió las luces del coche, había una fila de personas, muchas personas. No tengo idea de lo que estaban haciendo en el bosque por la noche. Era muy extraño. Después de eso me dormí por el agotamiento. No había comido nada en todo el día porque estábamos varados en el bosque. La próxima vez que desperté ya estábamos en la carretera principal y nos detuvimos en una tienda tipo almacén. Mi mamá y mi tío compraron perritos calientes para mis primos y para mí. Todos estábamos hambrientos y sin energía. Me alegra que mi familia y yo estemos a salvo. Solo un recordatorio. Si quieres ir a algún lugar, no siempre puedes confiar en el GPS o en los mapas, porque algunas rutas pueden estar desactualizadas. Antes de conseguir mi coche en mi primer año de universidad, usaba Lyft para ir al trabajo casi todos los días durante el verano. Durante el invierno y el otoño, simplemente caminaba, incluso de noche. En todos esos coches y conductores de Lyft, nunca tuve ningún encuentro notable. Probablemente he estado en un par de cientos de ellos hasta ahora, y aparte de la ocasional opinión política y algún conductor veloz, todo fue bien. Un día, pedí un coche de Lyft como de costumbre. Estará aquí en 7 minutos, pensé. Salí un par de minutos antes para esperar a mi conductor y vi un vehículo que coincidía bastante con la descripción del mío, estacionado en mi entrada. Era del mismo color, del mismo tamaño, y a menos que notaras los pequeños detalles, se veía igual. Pero mi conductor aún estaba a 2 minutos de distancia. Decidí ignorarlo, pensando que era una coincidencia graciosa y que tal vez era un amigo de un vecino o algo así. Entonces bajó la ventana y me miró, así que me acerqué para hablar con él. Tal vez estaba perdido. Por cierto, era de una raza completamente diferente a mi conductor real, así que sabía con certeza que no era él, aunque tenían tonos de piel y edad similares. Me dijo que él era mi conductor y sacó su teléfono que tenía mi perfil, como cuando tu conductor tiene que asegurarse de que eres tú. En mi mente ingenua e inocente de adolescente, pensé para mí mismo, «Oh, Lyft debe haberme enviado accidentalmente 2 conductores». Le dije que no era el conductor que me habían dicho que conocería. Justo cuando estábamos hablando, mi conductor real se acercó y bajó la ventana.
Expliqué la situación y dije que probablemente me subiría al coche del primer tipo porque él había llegado primero. Luego, el segundo conductor sugirió que probablemente debería ir con quien estuviera en mi teléfono. Eso sonaba bastante lógico y tenía sentido, pero antes de que pudiera darme la vuelta y decirle al otro tipo que iba a elegir al otro, él se fue. Entonces noté que su coche tenía ventanas polarizadas. No fue hasta que me subí al coche que mi conductor me hizo notar lo extraño que había sido todo eso. Me dijo que en sus 10 años, siendo conductor de Lyft, nunca le había pasado algo así ni a él ni a nadie que conociera. Entonces, de repente, me di cuenta de lo que podría haber pasado. El coche similar al de mi conductor real, el hecho de que tenía mi información pero yo no tenía la suya, el hecho de que llegó un par de minutos antes, así que si me hubiera subido, no habría interceptado a mi conductor real. Todo encajaba y casi me subí a su coche. Fui a trabajar y estaba totalmente conmocionada. Intenté hacer un informe a Lyft, pero sin ninguna evidencia o información más allá de una descripción física básica. No había mucho que pudiera hacer. Mi conductor de Lyft dijo que contaría la historia a algunos otros conductores amigos en un foro de redes sociales para que pudieran difundir la palabra. Eso me hizo sentir un poco mejor. Ese conductor podría haberme salvado la vida. Pienso mucho en eso y, bueno, mi papá se enteró y me compró un coche, así que al menos obtuve algo más que trauma. También se lo he contado a un par de personas en la vida real debido a la naturaleza traumática y aterradora de todo el asunto. Mirando hacia atrás, ahora creo que probablemente era un traficante o secuestrador. Estos tipos probablemente tienen acceso a los servidores de Lyft y buscan clientes recurrentes como yo. Desde entonces he eliminado la aplicación y mi cuenta. Siempre revisa las placas de matrícula. Trabajaba en EMS mientras mi amigo estaba despachando para esta llamada. Yo fui el segundo, así que nunca llegué a interactuar con la persona en cuestión, pero escuché la grabación del 911 después. Hubo una llamada para hacer respaldo por una herida de bala inicialmente en una granja, a unos 20 a 30 minutos fuera de la ciudad. Resultó ser un padre que recientemente había perdido a ambos padres en el mes, y no quería que su familia pasara por esa pérdida tampoco. Decidió matar a su familia para evitarles ese mismo destino. El padre mató a la madre y a 2 niños. Recibimos una llamada de la hija, que tenía unos 13 años. Había sido disparada en la cabeza pero seguía viva y consciente. La llamada duró unos 30 minutos, pero el padre estaba en la misma habitación que ella y el resto de los miembros de la familia recién asesinados. Estaba sentada en su cama con una bala en la cabeza, diciendo en la voz más monótona: «Me han disparado, mi familia está muerta, mi papá tiene una pistola». Tan en shock que no podía expresar emoción. Podías escuchar largas pausas de silencio mientras el despachador trataba de hacerse una idea de la situación, y cómo la hija y el padre se miraban fijamente durante 5 minutos a la vez, con nada más que respiraciones audibles, y la hija respondiendo a las preguntas del despachador. Pasaron unos 30 minutos, de que el despachador preguntara: «¿Estás bien? ¿Él todavía está allí? ¿Todavía tiene la pistola?». Y otras preguntas, y solo recibía respuestas monótonas. Puedes escuchar el sonido de las sirenas en el fondo, y el padre deja la habitación seguido de un disparo. El padre se disparó a sí mismo, y murió justo cuando estábamos llegando. Ella terminó viviendo, pero había perdido a cada miembro de su familia esa semana. No sé qué pasó después de todo eso. Esa llamada es la razón por la que nunca quise seguir en el despacho. Mi amigo fue un verdadero campeón por cómo lo manejó, pero nunca quiso volver a escucharla. Para empezar, necesito dar un poco de contexto. Tengo 23 años y actualmente vivo en la ciudad de Nueva York, pero tengo abuelos que viven en una zona rural de Virginia Occidental. Cuando digo rural, me refiero a lo que realmente es el campo. Sus vecinos más cercanos están a más de 1 hora de distancia, en un pequeño pueblo con unas pocas casas y un Walmart. El verano pasado, mi abuelo Robert se sometió a una cirugía de cadera. La mayoría de mi familia vive en la costa oeste y mi abuela Muo es muy mayor y no habría podido cuidar de Robert. Como yo era el miembro de la familia más cercano, acepté ir allí por 2 semanas mientras él se recuperaba de su cirugía. Avanzando una semana, todo iba bien.
Lo único que realmente tenía que hacer era ayudar a mi abuelo a subir y bajar las escaleras y pasear a su perro, un Blue Heeler llamado Rocky. Normalmente, mi abuelo pasearía a Rocky una vez por la mañana y otra por la noche por el bosque detrás de su propiedad. Pero debido a su cirugía, esa responsabilidad recayó en mí. Esta era la parte que odiaba de ayudarlo porque, desde que era niño, nunca me gustaron esos bosques detrás de la propiedad. Siempre que iba allí de niño, mis primos y yo siempre nos sentíamos inquietos al entrar en ese bosque. Siempre se sentía extraño por alguna razón. De todos modos, durante la primera semana, pasear a Rocky por el bosque por la noche estuvo bien, aunque un poco inquietante. Eso fue hasta una noche, una semana después de mi llegada. Estaba paseándolo por el bosque. Eran alrededor de las 8:30, y el sol se estaba poniendo sobre las montañas Apalaches. Todo iba normal hasta que escuché un silbido extraño que sonaba como si estuviera a solo unos 20 metros de distancia. Tanto el perro como yo nos detuvimos en seco, y miramos hacia la dirección de donde provenía el silbido. Alumbré con mi linterna en esa dirección, pero no vi nada, así que asumí que era un pájaro. Mirando hacia atrás, definitivamente no era un pájaro. No hay aves nocturnas que canten y silben por allí, y sonaba más musical que cualquier cosa que un pájaro pudiera silbar. Pero el perro estaba asustado, no dejaba de gruñir y mirar fijamente hacia donde estaba esa cosa, y seguía tratando de retroceder hasta que, fuera lo que fuera, volvió a silbar, lo que hizo que el perro comenzara a ladrar y volverse loco. En ese punto, decidí que definitivamente no quería quedarme allí, así que tiré de la correa del perro y ambos salimos corriendo del bosque y volvimos directamente a casa. Cuando llegamos le conté a mis abuelos lo que había pasado. Ambos parecían asustados y mi abuela inmediatamente me preguntó si había silbado de vuelta. Le dije que no y pareció aliviada, pero me dijo que no había escuchado nada y que simplemente lo ignorara. Le pregunté por qué y no quiso decírmelo. En su lugar, solo me dijo que no había escuchado nada. Decidí no insistir más y me fui a la cama aterrorizado, preguntándome por qué estaba tan asustada. A la mañana siguiente, me dijo que, en lugar de pasear a Rocky por el bosque, podía simplemente dar vueltas alrededor de la casa. Así que eso fue lo que empecé a hacer. Cada noche daba unas 50 vueltas alrededor de la casa antes de entrar. El viernes, el último día que estaría allí por la noche, estaba paseando al perro dando vueltas como de costumbre, hasta que escuché ese mismo silbido espeluznante detrás del garaje adjunto, que estaba a solo unos 10 metros de la casa. Esta vez, inmediatamente llevé al perro adentro y cerré las puertas con llave. El resto de la noche me puse los auriculares e ignoré cualquier otro silbido, tal como me dijo mi abuela. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué era lo que estaba silbando en esos bosques. Algunos de mis amigos dicen que era un skinwalker, pero eso es algo de los navajo y casi no hay navajo en Virginia Occidental. Mi novia, que se quedó en Nueva York, le preguntó a sus padres musulmanes que son de Yemen, y dijeron que silbar por la noche es un signo de que un jinn está cerca. No sé qué era, pero lo que sea que fuera tenía a mis abuelos legítimamente asustados. He oído hablar de cosas raras que pasan en los Apalaches, pero esta es la primera vez que tengo una experiencia de primera mano con eso. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría haber sido? Cuando era niño, mi familia y yo vivíamos en una casa bastante vieja en Tennessee. La casa fue construida en la década de 1920, creo. La casa tenía una forma cuadrada, como una pista de carreras por la que se puede dar vueltas. De todos modos, la puerta de la habitación de mi hermana y mía estaba en la sala de estar, y el pasillo estaba a la izquierda. Solía tener pesadillas recurrentes y parálisis del sueño sobre un hombre alto con un sombrero que venía por el pasillo hacia la puerta de mi habitación, y siempre me despertaba antes de que él entrara en mi cuarto. Un típico caso de parálisis del sueño. Durante el verano, mi mamá nos dejaba a mí y a mis 3 hermanos solos en casa mientras trabajaba. Llegaba a casa cansada y, como tenía muchos hijos, no le gustaba que la abordáramos cuando llegaba a casa. De todos modos, un día estábamos todos relajados en la sala viendo la televisión, mientras nuestra mamá estaba en el trabajo haciendo lo de siempre. Escuchamos que nuestra mamá llegó a casa temprano ese día, y estábamos contentos. Escuchamos la puerta trasera abrirse, y ella entró hablando con su amiga por su Bluetooth.
Siempre llevaba unas botas de cuero negro y las escuchamos golpeando el suelo mientras caminaba y hablaba hacia nosotros. Cuando finalmente estaba casi en la sala, estaba al final del pasillo, donde les mencioné antes que solía ver al hombre sombrío en mis sueños. ¿Adivinen qué? Cuando nos levantamos para saludarla en ese lugar, ella no estaba allí. Todos nos quedamos atónitos. Mi hermana la llamó y, como lo adivinaron, ella todavía estaba en el trabajo. No le había contado a mi hermano sobre el hombre sombrío antes, pero cuando lo hice, dijo que él también lo había visto en el baño, que estaba en ese mismo pasillo. Mi mamá dijo que solía escuchar a mi hermano pequeño llamándola por su nombre cuando él no estaba en casa. Odiaba esa casa. Esto sucedió hace unos 4 años. Estaba conduciendo desde la casa de mi abuela, que está a aproximadamente 1 hora de mi trabajo. Es un viaje bastante directo por la interestatal y, aunque normalmente tomaba las carreteras secundarias, estaba empezando a llover y solo quería llegar y volver a casa. En ese momento tenía un coche viejo, una camioneta familiar que tendía a sobrecalentarse un poco, pero no del todo. Simplemente dejaba de funcionar. Esto solía ocurrir cuando el tanque de gasolina estaba bajo, aunque no estuviera vacío. Normalmente, si lo dejaba reposar unos minutos, se solucionaba. De todos modos, estaba de camino a casa de mi abuela cuando el coche comenzó con su rutina de sobrecalentamiento. Me detuve en el arcén y apagué el coche. Esperé unos 5 minutos sentado allí fumando un cigarrillo. Intenté encenderlo de nuevo y nada, no arrancaba. Como hija de un tipo muy entendido en coches, abrí el capó. No es que pudiera reconocer exactamente qué estaba mal, pero sabía lo suficiente como para descartar algunas cosas. No noté ningún fallo importante, así que comencé a hacer mi plan de acción. En ese momento, todavía estaba a unos 40 minutos de mi destino. Mi papá estaba a 1 hora y media de mí y sabía que si llamaba, habría una charla que no quería escuchar. Decidí llamar al número de asistencia en carretera de mi estado. La despachadora fue muy amable y me informó que un técnico llegaría en unos 30 minutos. Así que me acomodé en mi coche para esperar mientras la lluvia caía fuera. Después de unos 15 minutos, un coche se detuvo delante de mí. No era el técnico del DOT, era un extraño en un Montecarlo destartalado de los años 80. Comenzó a caminar hacia mi coche. Vivo en el sur, así que no es raro que alguien se detenga a ayudar. Observé al hombre mientras se acercaba. Medía alrededor de 1,90 m y tenía un físico que sugería que trabajaba en labores manuales. Bajé la ventana unos 8 centímetros porque estaba lloviendo y no conocía a esa persona. Se acercó a la ventana y preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí de inmediato, pero le dije que no, que estaba bien y que estaba esperando al técnico del DOT. Él dijo: «Trabajo en coches. ¿Quieres que eche un vistazo para ver si es un cable suelto o algo así?» Pensé que era una oferta amable, porque soy un poco demasiado confiada, y le dije que sí. Volví a abrir el capó y salí del coche para mirar con él. Sé que fue una decisión estúpida, pero como dije, soy bastante confiada. Él trasteó un poco con varios cables que estaban perfectamente bien, haciendo pequeñas charlas sobre cómo venía de una base del ejército local de visitar a su hija, y se dirigía de regreso a su hogar en un estado vecino, y otras cosas. Me pareció un poco extraño. Podría haber sido legítimo, pero llevaba ropa muy polvorienta y sucia, jeans con agujeros enormes en las rodillas y no parecía estar limpio. No es que vayas a la base en tu ropa de domingo, pero lo más probable es que te hayas duchado. Luego empezó a decir: «Bueno, parece que tu asistencia en carretera no va a llegar». Lo dijo casi acusadoramente, como si nunca hubiera llamado y hubiera inventado eso cuando él llegó a mi coche. Todavía siendo ingenua le dije: «En realidad debería estar aquí en cualquier momento». Fue entonces cuando se puso raro, y mis sentidos finalmente comenzaron a activarse. La lluvia se hacía más intensa cada minuto. Él me miró, bueno, más que nada miraba mi pecho y su energía, por falta de una mejor palabra, cambió. Me ofreció llevarme al McDonald's en la próxima salida para tomar un café y salir de la lluvia. Le agradecí por la oferta, pero dije que no, gracias. Dijo: «Está justo allí», señalando a unos 400 metros por la carretera. «¿Podríamos ver al técnico del DOT?» Le agradecí nuevamente y rechacé, diciendo que estaría bien en mi coche, no era gran cosa. Empezó a ponerse más y más agresivo en su oferta, diciendo cosas como: «Vamos, está justo allí, una taza, yo invito. Y mi hija es soldado.
No intentaría nada raro contigo. Solo sube al coche y vamos allí. Cada vez que decía algo se acercaba un poco más a mí. La pequeña voz en mi cabeza que sonaba decía: sigue actuando tonta, sigue actuando cortés, sigue negándote, entra en tu coche y cierra la puerta. Finalmente, cuando le dije que realmente apreciaba su oferta, pero que como no lo conocía, no me sentía cómoda haciendo eso, pero que era increíblemente amable de su parte detenerse y ser tan servicial, y que realmente esperaba que tuviera un gran día, finalmente cedió. Había estado moviéndome hacia mi puerta mientras la lluvia llegaba a su clímax. Una vez en la seguridad de mi coche, cerré todas las puertas con llave, y lo vi caminar de regreso a su coche y alejarse. No 5 minutos después llegó el técnico del DOT. Se acercó a la ventana del lado del pasajero ya que la lluvia había vuelto a una llovizna ligera. Salí y le conté la historia del hombre y lo que había sucedido. Puso una expresión horrorizada en su rostro y dijo: «¿Te das cuenta de que nunca más se habría sabido de ti si hubieras subido a ese coche?» Le expliqué que cuando el hombre se puso insistente, finalmente sonaron las alarmas, y todo lo que pude pensar en hacer fue seguir siendo cortés pero firme, para que no se ofendiera o enfadara, y reaccionara de forma impredecible. Me dijo que nunca debería haber salido del coche, y que debería agradecer de inmediato a mi ángel de la guarda. Estoy bastante segura de que estuve a un pelo de rana de ser encontrada en una bolsa de basura. Ya no soy escéptico. Mi esposa y yo nos quedamos en un Airbnb que era una casa construida en 1901, en un antiguo pueblo minero en Arizona. Las experiencias que tuvimos nos hicieron irnos un día antes a las 3:30 de la madrugada. El pueblo se llama Bisbee, Arizona. Es un pequeño pueblo enclavado en las montañas, cerca de la frontera con México, a menos de 20 millas de Tombstone. Daré una breve historia, pero si alguna vez quieres caer en un agujero de conejo de Internet, la historia completa del pueblo es bastante fascinante. Se descubrieron cobre y otros minerales valiosos allí en 1877, y surgió un campamento minero. La población aumentó significativamente durante las siguientes décadas, y en un momento, la población era mayor que la de San Francisco. El problema era que amontonaron esta población en lo que es efectivamente un cañón. El pueblo está literalmente construido en los costados del cañón, con las escaleras delanteras de las casas llevando al techo del vecino y al lote de abajo. Con el aumento de la población vinieron el crimen, las enfermedades, los problemas de saneamiento y lo que sea, sin mencionar los humos y el humo tóxicos que venían con las operaciones mineras. La gente ganaba dinero a manos llenas mientras vivían en una miseria absoluta durante bastante tiempo. Se extrajo allí de forma continua hasta 1974, y se excavó una de las minas a cielo abierto más grandes de América. Cuando el cobre se agotó, la compañía minera se marchó, y básicamente vendió todo el pueblo de vuelta a sus habitantes, quienes lo convirtieron en un pueblo divertido, artístico y hippie. Algunos artistas de renombre mundial vivieron allí, incluido el comediante Doug Stanhope. Este año fue el tercer año consecutivo que mi esposa y yo fuimos allí para el viaje del 4 de julio. Se había convertido en una especie de tradición. Este año nos quedamos en un Airbnb que era una casa construida en 1901. De hecho, era una de las primeras casas construidas en la calle principal del pueblo. Me gustaría decir que, en general, siempre he sido escéptico en lo que respecta a lo paranormal. Siempre me ha parecido entretenido. Pero sentía que, en última instancia, probablemente no fuera real. Mi esposa también sentía lo mismo. Se necesitaría una experiencia muy concreta para que yo creyera completamente. Bueno, déjame contarte sobre mis experiencias en los últimos días y noches que cambiaron bastante mi perspectiva. La primera noche que estuvimos allí, estábamos merodeando, decidiendo qué íbamos a hacer esa noche. Estaba en la cocina y escuché distintivamente pasos en los suelos de madera. Absolutamente pensé que mi esposa estaba caminando detrás de mí, e incluso sentí la presencia de alguien allí. Me di la vuelta y no había nadie. Ella estaba acostada en la cama, con su teléfono. Lo achacamos al trueno residual de una tormenta que acababa de pasar, o tal vez a la fontanería vieja. Más tarde esa noche, cuando nos íbamos a la cama, estábamos enchufando nuestros teléfonos y probando interruptores de luz y demás.
Encendí mi luz y ambos escuchamos un extraño sonido de rasguño o heno en la pared. Incluso dije en broma, «Maldita sea, espero que eso no sean cables haciendo arco en las paredes o algo así». Definitivamente no eran cables haciendo arco, ya que estoy familiarizado con ese sonido, pero el sonido definitivamente era similar. A la mañana siguiente en el desayuno, mi esposa mencionó que tuvo problemas para dormir debido a pesadillas muy vívidas e intensas que ocurrieron en la casa. Dijo que eran esos tipos de sueños en los que no estás seguro si estás despierto o dormido. Fue suficiente para visiblemente inquietarla, y no es una mujer que se inquiete fácilmente. Llegó la noche siguiente y nos fuimos a la cama alrededor de las 10 de la noche. Me quedé dormido por lo que pareció tal vez 30 minutos antes de despertarme con múltiples sensaciones de picazón en todo el cuerpo. Al principio lo atribuí a mi piel sensible contra las sábanas a las que no estaba acostumbrado. Me ha pasado antes, pero esta vez fue diferente. Cada vez que rascaba el lugar donde sentía la picazón, instantáneamente se movía a otra parte de mi cuerpo. Sentía como si alguien estuviera intencionalmente tratando de molestarme. También había dormido en la misma cama unas cuantas veces antes sin problema. Lidiar con esto me hizo dar vueltas durante un par de horas hasta que finalmente me harté, y me levanté para encontrar a mi esposa despierta también. Ella estaba teniendo la misma pesadilla que la noche anterior, y no podía dormir. También tenía una profunda inquietud acerca de los espejos colgados alrededor de la casa. Ahora que estábamos despiertos, salió al porche a fumar y yo me quedé en la cama revisando mi teléfono. Mientras hacía esto, vi a una persona caminar al pie de mi cama por el rabillo del ojo. También sentí la presencia de alguien caminando y el flujo de aire del aire acondicionado incluso cambió ligeramente. Fue lo suficientemente vívido como para que un 110% pensara que era mi esposa caminando, y mi estómago se hundió como una piedra cuando me di cuenta de que ella todavía estaba en el porche. Pensé que podría haber sido un reflejo de mi teléfono, pero traté de recrearlo de todas las maneras posibles y no pude. Ambos sin poder dormir, comenzamos a hablar de cosas. Ahora tengan en cuenta que rara vez discutimos o peleamos, y definitivamente no nos enojamos y las cosas no se caldean, especialmente sobre temas como los que estábamos discutiendo. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a desarrollarse una extraña energía negativa, y la conversación comenzó a volverse agria. Ambos salimos de ese estado. Pensamos en los eventos que llevaron a esto, y decidimos empacar y salir de allí lo más rápido posible. Cuando estábamos saliendo, mi esposa volvió a entrar para agarrar una última cosa, y escuchó múltiples pasos a su alrededor, y tuvo la sensación distintiva de que la estaban persiguiendo. Condujimos de regreso a Tucson en plena noche y todavía estamos aquí, en un estado de shock por lo que experimentamos. Esto ocurrió en agosto de 2013. Estaba acampando en el lejano norte de Queensland, Australia, en un lugar llamado Barron Falls, que está al noroeste de Cairns. Yo, una chica de 21 años, estaba acampando con dos amigos varones que estaban de mochileros desde Estonia, Theo y Charlie. Donde montamos el campamento no era un sitio oficial. Más bien, caminamos por el sendero turístico, trepamos una barandilla, seguimos una vía de tren por unos cuantos kilómetros y finalmente nos desviamos hacia el denso bosque cuesta abajo hacia el río. No era fácil llegar a esta área y no había servicio de telefonía móvil, pero Theo lo conocía por amigos que se lo habían mostrado previamente. El lugar era hermoso. Estábamos rodeados por un bosque tropical y solo a una corta caminata río arriba de la cascada. Después de montar el campamento, caminamos hasta la cascada, donde tanto Theo como Charlie se lanzaron desde el acantilado al agua de abajo. Decidí no seguirlos. Siempre he tenido miedo a las alturas y a la posibilidad de lastimarme. Me senté y los observé un rato antes de decidir volver al campamento y leer mi libro. Estaba totalmente relajada, disfrutando de la serenidad, absorbiendo la belleza a mi alrededor. Lo que había sido un día emocionante y aventurero fue interrumpido por una risa profunda y siniestra que venía del bosque que rodeaba nuestro campamento. Instantáneamente alerta, sentí escalofríos recorrer mi cuerpo mientras escaneaba el bosque tratando de detectar de dónde venía la risa. No había nada. Traté de olvidarlo, convenciéndome de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Theo y Charlie regresaron y me dijeron que habían olvidado encendedores para la fogata,
y que necesitarían ir a la tienda más cercana a comprarlos y que debería esperar en el campamento. Les dije que no me sentía cómoda quedándome en el campamento, pero no mencioné la risa que había oído antes. No quería que pensaran que era tonta, y, para contextualizar, en ese momento tenía un gran enamoramiento con Charlie, y estúpidamente, quería que él pensara que yo era genial. Me dijeron que estaría bien, que volverían antes de que oscureciera. A regañadientes acepté y los dejé ir. Eran alrededor de las 4 de la tarde y seguí leyendo mi libro. Empecé a pensar y me di cuenta de que la caminata de regreso al coche era de unos 20 a 30 minutos, por lo que estarían fuera por más de una hora. En esta época del año, el crepúsculo sería alrededor de las 5:30 de la tarde o algo así, y por lo tanto probablemente estaría sola en esta área remota en la oscuridad. Me distraje con mi libro, pero a medida que comenzaba a asentarse el crepúsculo, luchaba por leer las páginas y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Después de aproximadamente una hora empecé a escuchar pasos en el bosque. Mi primer pensamiento fue que Theo y Charlie habían regresado, y me sentí instantáneamente aliviada de no estar sola. Escuché sus voces, pero no escuché nada. Mi corazón se hundió. Me di cuenta de que podría no ser ellos y comencé a entrar en pánico. La misma risa profunda y siniestra que había oído antes, solo que esta vez parecía mucho más cercana. Me levanté de un salto y examiné el bosque, y entonces lo vi. Estaba de pie al otro lado de un arroyo que estaba conectado al río, parado en un tronco. Lo que vi fue absolutamente extraño. Llevaba un smoking impecable con un sombrero de copa y bastón. Recuerdo haberme preguntado cómo había podido llegar a esta área con ropa formal tan limpia, y al principio pensé que podría ser una aparición o que estaba alucinando. Volví a mirar y no lo era. Luego estudié el rostro del hombre. Es difícil de describir, pero parecía haber sufrido quemaduras graves y tenía cicatrices profundas que cubrían su rostro. Su cabello era hasta los hombros, muy ralo y desaliñado. Rió esa misma risa que había oído desde el bosque. Venía de él. Nos quedamos mirándonos durante lo que parecieron minutos. Había planeado correr hacia el bosque si él se lanzaba hacia mí, y observé que el pequeño arroyo entre nosotros al menos lo ralentizaría. Luego preguntó, «¿Qué haces aquí sola?», con una sonrisa inquietante en su rostro. Por suerte, pude mantener la calma, y le dije que estaba acampando con mis amigos varones y que habían ido a buscar suministros, pero que regresarían pronto. El hombre volvió a reír. Me preguntó cuánto tiempo estaríamos allí. Mentí y dije que nos iríamos al día siguiente. Parecía que este hombre quería provocarme una reacción, que quería que entrara en pánico y corriera, y que quería perseguirme. Mantuve la calma y actué como si estuviéramos teniendo una conversación normal. Creo que esto lo confundió. Milagrosamente escuché las voces de Theo y Charlie acercándose. El hombre pareció alarmado y dijo que vio a alguien más acampando río arriba y que iba a verificar. Se fue, y minutos después, Theo y Charlie regresaron. Inmediatamente les conté lo que había sucedido y se rieron, pensando que lo estaba inventando para asustarlos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, y Charlie se dio cuenta de que estaba hablando en serio. Theo no parecía afectado. Era un mochilero muy estereotípico y tenía la naturaleza despreocupada que tienden a tener los viajeros. Charlie, sin embargo, me aseguró que estaría bien y me hizo dormir entre él y Theo las siguientes 2 noches. Apenas dormí en esas noches escuchando siempre la risa, pero afortunadamente nunca la volví a escuchar. Durante años, busqué en línea cualquier informe de encuentros similares. Nunca encontré nada, pero siempre he contemplado qué habría pasado si Theo y Charlie no hubieran regresado en ese momento. Me estremezco solo de pensarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las intenciones de este hombre, y si tenía razón en estar aterrorizada. No he vuelto a acampar desde entonces. Esto es verdaderamente lo más aterrador y horrible que me ha pasado. Nunca he estado tan petrificada en mi vida. Hasta el día de hoy todavía no sé quién era ese hombre, qué estaba intentando hacer, o si todavía está donde lo vi. Lamento lo extensa que es la descripción geográfica. Solo quiero que todos comprendan lo aislada que estaba cuando esto ocurrió, y lo mal que podría haber terminado si no hubiera sido por mis padres. Estaba de vuelta en casa por el verano por primera vez, en un año después de comenzar la universidad.
Nuestro hogar estaba y sigue estando justo afuera de un pequeño pueblo, con bosques por todos lados. También había un pequeño lago artificial que se desviaba de un río que corría por millas a través del bosque y se ramificaba en unos pocos arroyos. Al este del lago, cerca de mi casa, había un pequeño sendero de hierba que llevaba al río siguiendo un arroyo. Era una caminata larga, pero una que solía hacer a menudo cuando era niña. Conocía bien los bosques allí. Sabía dónde podía atravesar árboles densos para encontrar el arroyo. La caminata que solía hacer siempre me llevaba fuera del sendero, que giraba hacia el noroeste lentamente, alejándose del arroyo, y luego hacía un giro brusco hacia el oeste después de unas pocas millas de caminata, momento en el cual el arroyo estaba bastante escondido en el bosque. Continuaba caminando hacia el norte, y seguía el arroyo a través del bosque para llegar al río, y luego seguía el río hacia el oeste para llegar al lago. Es fácil perderse en el bosque porque el terreno no es solo una pendiente hacia el agua, sube y baja, y terminas completamente rodeada de árboles. Pasé muchos días vagando por allí sola, o con mi padre durante 18 años, y nunca había nadie más en el bosque. Fui allí 2 veces ese verano, ambas veces sola. La primera vez, salí por la mañana. Caminé por el sendero, alejándome del arroyo hasta el giro brusco, luego volví al bosque. Llegué al arroyo después de 1 hora aproximadamente. Mientras pasaba mis manos por el agua, escuché una campana a lo lejos, viniendo del norte. Alguien estaba haciendo sonar una campana fervientemente y periódicamente, lo cual encontré extraño. Escuché atentamente, me pregunté si era un perro de casa perdido, y comencé a moverme hacia el sonido. Sí, sé que sería la primera persona en morir, pero ya iba hacia el norte, así que ¿qué más da? Me di cuenta de que no podía haber sido un animal. Podía decir que la campana era demasiado pesada por lo claro que sonaba para estar en un collar. Seguí moviéndome y la campana se alejaba de mí. Se detuvo completamente después de 5 minutos. El arroyo no era lo suficientemente grande ni fuerte como para llevar una campana que pudiera haber estado encerrada en una lata o algo así, y el río aún estaba demasiado lejos. Pensé en todo, pero nada explicaba el sonido, aparte de una cosa obvia con la que simplemente no me sentía cómoda. Sabía que tenía que haber sido una persona. Dejé de pensar en ello y seguí caminando normalmente. Fue entonces cuando encontré un tejón muerto, cuidadosamente decapitado. Evidentemente había sido hecho con un cuchillo. Estaba bastante fresco, el cuerpo aún estaba flácido y no había demasiado olor proveniente de él. La herida estaba llena de gusanos, pero sabía que eso ocurría poco después de la exposición. El sonido de la campana había seguido el arroyo, igual que yo, así que el tejón fue puesto allí, al menos decapitado, mientras yo caminaba por ese camino, supongo. No estoy completamente segura. Nada más ocurrió ese día. 1 semana después volví por segunda vez ese verano, y la última vez en mi vida. Salí de casa alrededor de las 6 de la tarde. Llegué al arroyo, luego caminé hacia el río en 1 hora. Luego decidí regresar por el mismo camino porque se estaba haciendo tarde, y estaba lloviendo bastante. El sol se ponía alrededor de las 9 de la noche. Caminaba tan rápido como podía. El sonido de la lluvia en los árboles era surrealista y fuerte. Estaba trotando con la cabeza baja por un tiempo a través de la parte más clara y abierta del bosque, cuando choqué contra algo pesado. El olor era nauseabundo. Era el cuerpo en descomposición del tejón con su cabeza atada a sus patas delanteras. Esa área parecía un poco como jamón por la forma en que estaba atada, colgando de un árbol como un casi literal montón de porquería. Era esta bolsa de hedor putrefacta mojada y goteando líquido verde. Comencé a sentir náuseas. Tenía algún tipo de fluido de textura mucosa en el cabello. Era repulsivo. Al principio, solo lo miré estupefacta. Luego comencé a retorcerme violentamente porque sentía que estaba empapada en sus jugos. Estaba empapada por la lluvia. Mis sentidos se confundieron. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada cuando me di cuenta de que había caminado por el mismo camino para llegar al río. Así que alguien había colgado el cuerpo después de que pasara por allí. Alguien sabía que lo había visto. ¿Había alguien vigilándome y corriendo por el bosque? ¿Eran los ruidos de ramas rompiéndose a mi alrededor, no animales? Miré a mi alrededor y comencé a trotar. Estaba medio corriendo, medio caminando, alejándome del arroyo de vuelta hacia el sendero por un tiempo cuando volví a escuchar la campana. Procedí a llamar a mi papá mientras corría.
Le dije dónde encontrarme en el sendero donde giraba bruscamente hacia el oeste. Era la parte más cercana del sendero para mí. Le pedí que fuera lo más rápido posible, que había alguien en el bosque. No puedo explicar la sensación que tuve. Era como si me hubieran sacado los intestinos y el estómago. Literalmente sentí que se me erizaban los pelos del cuello a pesar de estar empapada. Estaba oscuro. Corría lo más rápido que podía. Estaba en pánico porque el sendero todavía estaba un poco lejos, demasiado lejos para sentirme segura. Seguía lloviendo. Cada sonido estaba amortiguado. Sentía que todo estaba más lejos que nunca. La campana sonó por mucho más tiempo que la última vez, intermitentemente. Sentía que me rodeaba en un punto. El miedo, combinado con mi audición comprometida y el hecho de que no podía respirar correctamente, me estaba haciendo perder ligeramente el sentido de la orientación. Automáticamente me dirigía hacia el suroeste, pero no estaba realmente segura de lo que estaba haciendo. Respiraba como un caballo, tosiendo mis pulmones, llorando en voz alta como un niño pequeño, tropezando con hojas y ramitas como una idiota. Me quedé en el teléfono con mi mamá, que estaba en camino con mi papá. Seguía escuchando ruidos, pero no estaba segura de qué eran. Mi mamá gritaba por el teléfono al mismo tiempo que ellos estaban en el sendero, que necesitaba correr, que mi papá había salido y se dirigía hacia el este desde el giro del sendero. Estaba aterrada. Así que entré en modo de supervivencia. Volví a medio correr, medio caminar rápido porque estaba sin aliento. Entonces escuché ramas rompiéndose, pasos claros por primera vez desde el bosque, y la campana sonando más fuerte. No quería, pero miré por encima de mi hombro. Fue entonces cuando vi lo que estaba en el bosque conmigo. Una figura alta acercándose lentamente en mi dirección, al final del claro, tocando esta campana lentamente frente a su estómago. Podía decir que me estaba mirando directamente. No sé si tenía una habilidad secreta para correr o poderes instintivos sobrehumanos inducidos por la adrenalina, pero cuando digo que corrí por mi vida, no miré hacia atrás ni una vez. Grité tanto como pude. Mentí. Estoy en el teléfono con la policía, están en el sendero, papá, te veo, estoy aquí. Quería gritar. Papá, por favor, ¿dónde estás? Pero me lo guardé. Sentí como si algo horrible fuera a suceder. Sentí como si este hombre estuviera justo detrás de mí. Seguía diciéndome que no mirara hacia atrás. Jadeaba y lloraba tanto, gritando por mi papá. Sentía escalofríos en el cuello y luego me apagué. Solo corrí. Incluso dejé caer mi bolsa y solo me di cuenta de que no la tenía más cuando estaba en el coche. Sentí que mi teléfono era mi única forma de volver a casa. Las cosas ya no parecían reales. Era como si mis piernas se movieran solas. No sabía si el hombre todavía me seguía. Solo podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y la campana. Finalmente escuché a mi papá gritar mi nombre, y supe que venía hacia mí, y que podía verme por la entonación de su voz. Prácticamente me lancé sobre él cuando nos encontramos. Mi papá también escuchó la campana. Mi mamá pudo oírla por el teléfono. Ella estaba esperando con el coche listo para irse rápido.